A finales de octubre de 1918, Adolf Hitler, de 29 años, se recupera de un ataque de gas mostaza en un hospital al este de Alemania. En ese momento, el alto estado alemán ya tiene conversaciones avanzadas para alcanzar la paz. El 11 de noviembre se firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Cuando se entera, Hitler considera esta firma como la mayor villanía del siglo. Hitler, que había esquivado el servicio militar de su país, se apresuró a alistarse a las filas alemanas en cuanto estalló la guerra en el verano del 14. Pero como un austriaco recién llegado a Alemania luchó con las tropas germanas y no con las de Austria, ¿cuál fue su verdadero cometido durante la guerra? ¿Fue un cobarde tal y como le acusaron sus rivales políticos? ¿Y cómo ganó la Cruz de Hierro de segunda clase? En este vídeo contestamos a todas estas preguntas. Hitler marchó de Viena a Múnich en mayo de 1913 para no hacer el servicio militar, pero un año más tarde las autoridades austriacas dieron con él y tuvo que pasar por un tribunal en el que fue declarado no apto para el ejército. El estallido de la Gran Guerra durante el verano del 14 pilló a un Hitler de 25 años en Múnich y, como muchos europeos del momento, celebró la declaración de guerra del Imperio Alemán. Ya vimos en este otro vídeo que Hitler era un nacionalista pangermanista que pretendía la unificación de todos los pueblos alemanes y repudiaba al Imperio Austrohúngaro. El hombre que gobernaría Alemania durante más de 10 años era en 1914 un joven austriaco que acababa de llegar a la capital bávara después de permanecer en Viena 5 años en los que vio frustrado su sueño de acceder a la Escuela de Bellas Artes y experimentó la pobreza malviviendo en albergues para personas sin hogar. Las declaraciones de guerra entre las potencias se sucedieron y en agosto los cañones comenzaban a rugir por Europa. Hitler no tardó en alistarse y, aunque no está del todo claro, lo más probable es que fuera aceptado por un error burocrático. La primera semana de agosto, como hemos dicho, se presenta voluntario en el ejército bávaro, porque Hitler combatió en las tropas del Imperio Alemán, pero en concreto para el ejército bávaro, ya que el Reino de Baviera mantuvo la soberanía militar hasta el año 1919. El fervor belicista de Hitler veinteañero chocó con la crudeza de la guerra y la trituradora de vidas en la que se convirtió la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los hombres de su batallón habían caído tras 4 días de combate y el 3 de noviembre Hitler fue ascendido, y aquí debemos hacer una matización importante. Hitler fue ascendido a lo que en España conocemos como soldado de primera, es decir, el penúltimo escalón en el ejército. Pero importante, no fue cabo. En muchas obras aparece reflejado cabo por su traducción de otros idiomas, pero el rango al que ascendió no daba mando sobre otros soldados ni lo convertía en ningún tipo de suboficial. Este ascenso vino en un momento en el que se produjeron un gran número de ascensos en su regimiento. ¿Pero a qué se dedicó? Porque aquí también encontramos omisiones interesantes del propio Hitler en el Mein Kampf y acusaciones infundadas de sus enemigos políticos en la década de los años 30. 11 días después de llegar al frente, el 9 de noviembre, Hitler fue nombrado correo del Estado Mayor del regimiento, dentro de un grupo de entre 8 a 10 correos. Hitler se encargaba de las tareas de enlace con los puestos de mando entre los distintos batallones. Y aquí también hay que diferenciar bien a estos correos de los correos de batallón que hemos visto muchas veces en películas y que tenían que moverse entre las trincheras en un terreno mucho más arriesgado que el que le tocó a Hitler. Y evidentemente la función de Hitler no es la típica que imagina uno de un soldado en el frente de la Primera Guerra Mundial asaltando una trinchera con la bayoneta en lo alto, pero como veremos también estuvo a punto de morir varias veces. El cuartel general del Estado Mayor era un puesto mucho más cómodo que las sucias e insalubres trincheras, ya sabéis, detestadas por los soldados por las plagas de ratas que había, la constante humedad, este ambiente insalubre. Así que Hitler no tuvo que padecer estas condiciones y pasó en el cuartel la mitad de la guerra. Según comentó él mismo, se entretenía pintando cuadros y leyendo a Schopenhauer. Y además de esta mayor comodidad, lo más importante, el porcentaje de bajas era muy inferior al de los soldados de primera línea. Y vamos a entrar en un terreno más personal. ¿Cómo era? ¿Cómo se comportaba? En el anterior vídeo sobre su infancia y primera juventud explicamos que Hitler era una persona que no tenía muchos amigos, le costaba establecer relación con otras personas y el tema de las mujeres parecía algo tabú. Según el relato de sus camaradas de batallón, era un hombre raro. Aunque tenía el afecto de sus compañeros y sus relaciones con ellos eran buenas, a sus compañeros les extrañaba especialmente que no recibiera correspondencia o regalos. En este momento recordemos que prácticamente había cortado relación con su familia, la familia más cercana que tenía era su hermana. También era raro que no pidiera días de permiso o que no mostrara interés o incluso le incomodara hablar de mujeres o ir a burdeles. Hitler criticaba que el resto de hombres tuviera en mente a las mujeres en mitad de la guerra y le irritaban profundamente los pensamientos humanitarios o pacifistas. Por ejemplo,
Criticó duramente la tregua de Navidad cuando soldados alemanes, franceses y británicos en algunas zonas del frente occidental interrumpieron los enfrentamientos y cruzaron las trincheras para reunirse con sus enemigos y charlar, intercambiar regalos, brindar, cantar villancicos e incluso disputar algún partido de fútbol. No debería plantearse siquiera una cosa así durante la guerra, sentenció Hitler. Igual que con el tema de las mujeres, sus compañeros le provocaban soltando algún comentario derrotista que él tampoco soportaba. Para nosotros la guerra no se puede perder. Otro punto interesante es que, al contrario de lo que podríamos pensar, apenas hablaba sobre política y tampoco mostró la colérica vena antisemita con la que se le conocerá unos años más tarde. Respecto a la cobardía que achacaron algunos de sus rivales políticos en los años 30, los testimonios que tenemos no representan esa imagen. Hitler fue un soldado entusiasta que incluso cuando fue herido pidió no ser trasladado del frente y que se ganó el respeto tanto de sus superiores como de sus iguales. Pero al igual que no podemos decir que fuera un cobarde, tampoco hay testimonios en los que sobresaliera por su valentía. Al mismo tiempo, sus superiores señalaron que era un hombre sin capacidad de mando, y de hecho por eso no fue ascendido. Como sucedería años más tarde con Blondie, las mayores muestras de cariño fueron destinadas a un perro, un terrier blanco llamado Fox, que en alemán significa algo así como pequeño zorro, y lo pasó realmente mal cuando lo perdió. El cerdo que me lo quitó no sabe lo que me hizo, recordaría años después. Por último, vamos a ver dónde combatió y las veces en las que estuvo a punto de morir. Al comienzo decíamos que Hitler tuvo su bautismo de fuego en Flandes en el otoño del 14, cuando la guerra acababa de comenzar. Conviene tener en mente que en aquel momento, como cientos de miles de jóvenes europeos, Hitler apenas había tenido contacto con el mundo militar. En aquel verano en el que el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo, Hitler era un joven de 25 años que lo más parecido que había tenido a un trabajo había sido ser pintor de postales y de pequeños cuadros en las calles de Viena, y como la mayoría de voluntarios de aquella generación, marchó a los campos de batalla de una de las guerras más sangrientas de la historia, con apenas formación militar. El 29 de octubre, el batallón de Hitler tuvo su primer enfrentamiento en Menem, cerca de Ypres, en Bélgica. Durante los primeros días hubo unas pérdidas de en torno al 70% de los hombres. Y casi desde el comienzo de la participación de Hitler en la Primera Guerra Mundial, empezamos a ver esta estrella, esta suerte que a veces le acompañó en los momentos decisivos, consiguiendo escapar de la muerte por apenas unos segundos. El 17 de noviembre, Hitler salió del puesto de mando avanzado del regimiento y unos minutos más tarde estalló un obús francés, matando e hiriendo a la mayoría de los hombres que se encontraban allí. Imaginad lo que puede cambiar el curso de la historia por un par de minutos. Mes y medio más tarde llegamos al que Hitler consideró el día más feliz de su vida, cuando consiguió la Cruz de Hierro de segunda clase. Entre marzo de 1915 y septiembre de 1916, el regimiento en el que estaba Hitler combatió en territorio francés, en Fromage, con algunos sangrientos combates, pero como sucedió en muchos puntos tanto del frente occidental como el oriental, la línea de trincheras apenas se movió unos metros. Recordad este tipo de guerra, dos líneas de trincheras distanciadas por el conocido como el No Man's Land, la tierra de nadie, meses y meses luchando, miles de muertos, para apenas avanzar unos metros. Tras la dura contienda en la segunda batalla de Fromage a finales de septiembre, la tropa de Hitler desciende hasta el Somme, y a los pocos días volvemos a encontrar a Hitler esquivando la muerte. En este caso, un obús estalló en el refugio subterráneo de los correos, varios de sus compañeros murieron y otros resultaron heridos. En su caso, tuvo una herida en la pierna que le obligó a dejar el frente por unos meses. Hitler fue atendido en el hospital de campaña en Francia y fue trasladado a Alemania. Allí permaneció en el hospital de la Cruz Roja de Belitz, cerca de Berlín, desde el 9 de octubre al 1 de diciembre de 1916. Una vez sanó, insistió a su comandante que le llamara de vuelta y acabó de nuevo en Múnich hasta el 5 de marzo de 1917, cuando de nuevo fue llamado a filas. Durante su recuperación se encontró una Alemania muy distinta a la que había dejado 2 años atrás. El furor guerrero que invadió las calles en el verano del 14 había sido sustituido por una atmósfera pesimista, con un gran descontento e incluso con reproches a los soldados del frente. Años más tarde recordaría este ambiente y no sorprenderá a quien achacó la culpa. Efectivamente, a los judíos. Seguimos avanzando en la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1917 vuelve al frente, a la parte norte de Francia, y en el verano vuelve cerca de Ypres, donde había combatido en el primer año de guerra, aunque pronto, en agosto, su regimiento fue destinado a Alsacia y después a la región de Champagne. Durante las 2 últimas semanas de julio del 18, el regimiento participó en la segunda batalla del Marne, y esta será la última gran ofensiva alemana en el frente occidental, ya que el ataque alemán fracasó después de una contraofensiva del bando aliado. En este último intento alemán para ganar la guerra, Hitler recibió la Cruz de Hierro de primera clase el 4 de agosto de 1918, algo poco frecuente para alguien de su rango, y el motivo para conseguirla fue haber entregado un despacho desde el cuartel general hasta el frente
en una jornada de fuego intenso, una tarea que realizó junto a otro compañero que también fue condecorado. Y esta distinción, de la que presumiría Hitler durante toda su vida, la consiguió gracias a la propuesta de su superior, el teniente Hugo Gutmann, que paradoja del destino era judío y se vio obligado a abandonar Alemania cuando comenzó la persecución durante el Tercer Reich. Tras varios traslados y un periodo de formación como telefonista en el que tuvo que viajar a Berlín, Hitler regresa por última vez al frente en Comins, en la frontera entre Francia y Bélgica, y el 14 de octubre el regimiento sufrió un ataque de gas mostaza que cegó a Hitler y a varios de sus compañeros. Aquí termina la participación de Hitler, que mientras se recuperaba en un hospital de Alemania, se enteró de la firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918, que aunque no oficialmente, en la práctica rendía al Imperio alemán. Hitler describió esta firma como la mayor villanía del siglo. Y por último, la pregunta de si era ya un furibundo antisemita, como hemos visto por el relato posterior de sus compañeros, no destacaba por ello, ni por expresar abiertamente sus ideas políticas, y como hemos visto fue un oficial judío el que le recomendó para la Cruz de Hierro. El antisemitismo y el resto de su ideología se desarrollará sobre todo en los años posteriores a la guerra en la turbulenta República de Weimar, un tema que veremos en otro vídeo. Así que suscribíos al canal si os interesan estos temas y recordad activar la campanita para que os llegue la notificación, ya que, como sabéis, YouTube no suele recomendar este tipo de contenidos. Nos vemos.